Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro nuevo episodio de los atributos de Dios. Estamos nuevamente reunidos aquí para seguir hablando del carácter y la naturaleza del Dios de la Biblia, del Dios que tiene el cristiano, el Dios que no tiene origen y el Dios al que adoramos. Es una bendición hoy compartir un tema muy hermoso, un tema digno de adoración, un tema digno de alabanza. Por supuesto que todos los atributos de Dios son dignos de honra, de adoración, de asombro y de reverencia, pero en este en especial nos asombra y nos hace un llamado a la adoración. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la majestad de Dios. Vamos a hablar de la majestad de Dios. Para esto tendríamos que ir a algunos textos bíblicos, para esto tendríamos que ir a la Biblia para dar a conocer en 2-3 puntos, como cada sesión, de una simplificada, de una manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda y concisa. Vamos a meditar hoy sobre la majestad de Dios. Vamos a ver ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 3, también capítulo 8, versículo 1, igual del mismo libro de los Hebreos. Y también vamos a meditar en el libro de Segunda del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Si hablamos de la majestad de Dios, la Biblia está llena de textos, como hemos estado viendo los atributos de Dios. La mayoría de los atributos está lleno de textos en la Biblia en cuanto declaran toda esta verdad. Y de hecho la majestad no es la excepción. La Biblia está llena de la palabra majestad. Si ustedes van a una concordancia bíblica, busquen la palabra majestad y les aparecerá un montón de textos, muchísimos textos. La verdad es que hablar de la majestad de Dios es algo que se habló por los apóstoles, por los profetas. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice de la manera siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora leamos el capítulo 8 de ese mismo libro de los Hebreos, verso 1. Dice de la manera siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y terminamos con Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16, y dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, si en algún sentido tendríamos que rendirle majestad a Dios, por supuesto que el apóstol Pablo aquí está hablando el apóstol Pedro, está hablando sobre la majestad de Cristo. Ahora, ¿qué queremos decir con majestad? ¿Qué queremos significar o qué queremos comprender con la majestad? Nuestra palabra majestad viene del latín y significa grandeza. Cuando le conferimos majestad a alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona y haciendo conocer su respeto por ella. Como por ejemplo, cuando hablamos acerca de su majestad, la reina, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos sobre nuestra palabra majestad, que viene del latín y significa grandeza, ¿no? Por ejemplo, esto se usó mucho en la antigüedad. Hoy en día se sigue usando, pero ya es muy poco en la parte de Europa. Pero se sigue usando, pero en la antigüedad era muy común hablar a su majestad. Todos los reinos, precisamente en el pueblo judío existía la majestad de un rey. Ustedes conocen los primeros reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, y de ahí todos los reyes. Era majestad, de alguna manera se tendría que hacer reverencia. De igual manera las naciones occidentales, las naciones de Europa occidental y Europa del norte, y todas aquellas naciones que venían de los Países Bajos también, se les tendría que rendir majestad a todos esos reinados. Entonces, creo que es una palabra que se usaba comúnmente en la antigüedad y que hoy en día se usa, pero como lo repetí, muy poco
Y esto queremos significar cuando hablamos de majestad, que debemos reconocer la grandeza de una persona y le decimos majestad, por ejemplo en este caso a la reina de Inglaterra. Ahora bien, majestad en el vocabulario que aparece en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y Señor, como lo expresa el Salmo 93.1. Se los voy a leer lo que expresa el Salmo 93.1. Dice de la manera siguiente: dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirma también el mundo y no se conmoverá. El salmista textualmente empieza diciendo, Jehová reina, Jehová es rey, Jehová es de majestad. No, es la palabra cuando hablamos de majestad, en un vocabulario bíblico se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y nuestro Señor. Aquí el salmista lo expresa de una manera clara. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. No, cuando escuchamos la palabra majestad, lo que se nos viene a la mente es rendir honores, hacer un protocolo de mucha reverencia a un reinado. Pero cuando aplica la Biblia, es una declaración, una grandeza a la adoración. Y eso también lo dice el mismo salmista en el capítulo 95, verso 3 y verso 6. Fíjense lo que dice el salmista. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos. No. Cuando hablamos la declaración de la majestad de Dios, es una invitación que los mismos salmistas hacían a que la gente, el pueblo de Israel, adorara a Dios. Y es un concepto que no se puede cambiar dentro de la iglesia cristiana. Cuando escuchamos la palabra majestad, es algo que nos invita a la adoración. Y tenemos que adorar. Por eso es importante que en la iglesia se hable sobre la adoración. Porque no estamos adorando a cualquier rey, no estamos hablando de un reinado terrenal, como lo pensó en un momento determinado Pilato. Cuando habla si era el rey de los judíos Jesús, dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. No estamos adorando a un rey de este mundo, no estamos haciendo reverencias a un rey que pueda habitar y coexistir en este planeta. Es un rey, como la semana pasada, que trasciende todas las cosas y por lo tanto tiene que ser una adoración totalmente sublime, una adoración llena de mucha devoción. Y esto tristemente se ha perdido dentro del cristianismo en cierto sentido y generalmente hablando en cuanto a reconocer esta majestad de Dios de una manera totalmente de adoración profunda. Eso tristemente trata de un conocimiento que en buena medida está ausente para muchos cristianos. Y esta es una de las razones que hace que nuestra fe sea tan débil y los servicios muy flojos. O sea, tristemente, hermanos, amigos, el desconocer la majestad de Dios de una manera clara a la luz de la Biblia hace que en buena medida esté ausente en muchos cristianos el tener clara la majestad de Dios. Y esto hace que nuestra fe sea tan débil, los servicios muy flojos, los servicios muy rutinarios, y cristianos que tristemente han perdido toda reverencia. Esto es una realidad que a mí nadie me cuenta. Yo lo he visto. Por ejemplo, yo fui muchísimos años líder de jóvenes y realmente a mí casi no me gustaban esos eventos de jóvenes porque había de todo menos reverencia a Dios. Entonces creo que es algo que el cristiano hoy en día ha perdido de una manera contextualmente generalizada. O sea, no puedo decir que todos, porque realmente, gracias a Dios, no todos. Hay gente que adora de una manera profunda, hay gente que ha aprendido a dar una reverencia totalmente a Dios, pero nuestros cultos realmente han perdido todo sentido de reverencia, han perdido todo sentido de devoción y se hacen tan rutinarios que estamos ante la majestad de un Dios soberano, ante la majestad de un Dios infinito, estamos ante la majestad de un Dios inmenso.
ante la majestad de un Dios trascendente. Entonces, esto es un asunto que de alguna manera se ha debilitado en la iglesia, ha faltado esa profundidad, ha faltado esa conexión con la majestad de Dios y reconocerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que en las iglesias cambie totalmente nuestra forma de adorar, nuestra vida cotidiana cambie totalmente nuestra forma de adorar, porque Dios es tan majestuoso y tan inmenso que no solamente abarca el contexto de la iglesia y de un culto en la iglesia, abarca el contexto cotidiano de tu vida. Y esto es realmente tener conciencia y tener presente que nuestra adoración y nuestra vida de reverencia tiene que ser constantemente en nuestra vida, todos los días y en todo lugar, ¿no? Y esto es totalmente interesante. Tenemos un concepto bastante bajo de Dios y es una realidad y esta generación al parecer se hunde juntamente con su Dios pequeño, ¿no? Tristemente, al no tener un concepto claro de la majestad de Dios, al no tener un concepto claro de quién es Dios, una generación que aparentemente se hunde con su Dios totalmente pequeño y sin majestad, ¿no? O sea, vivimos un tiempo totalmente difícil, un tiempo donde el coronavirus apretó las tuercas a muchas personas y se están hundiendo con ese Dios pequeño que tantos años sirvieron, que tantos años tuvieron un concepto de quién era Dios, pero a la luz de la Biblia, ni un coronavirus, ni ninguna circunstancia de una magnitud terrible nos podrá separar de la devoción y del seguimiento a Dios, porque reconocemos que es un Dios de majestad y que sobre todas las cosas tenemos que seguirlo, y con un corazón sediento, con un corazón totalmente agradecido, con un corazón lleno de reverencia, ¿no? En este siglo precisamente que estamos viviendo es un siglo complicado en cuanto a conocer el carácter de Dios, ¿no? Han pasado ya 5 siglos desde la Reforma Protestante y quiero detenerme unos minutos, unas pequeñas pinceladas en cuanto a la Reforma Protestante, porque creo que es de suma importancia saber el contexto de toda esta realidad de la pérdida de la majestad de Dios. Y pareciera ser que la majestad de Dios, después de la recuperación en cierto sentido de la teología bíblica, hoy en día ha desaparecido de alguna manera. Por ejemplo, la Reforma Protestante y el regreso de la majestad de Cristo, ¿no? Esto dice Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 16, dice, y con nuestros propios ojos vimos la majestad de Cristo, ¿no? El apóstol Pedro declara la majestad de Cristo, ¿no? Él, por ejemplo, si leemos el monte de la transfiguración, nos vamos a dar cuenta que él hablaba de eso. Él hablaba sobre la transfiguración que hubo en aquel monte, ¿no? Él miraba a Cristo tal y como un resplandor glorioso, la majestad, si lo vimos con nuestros ojos. Cuando Pedro habla en segunda carta, a eso se refiere, a esa transfiguración, al ver la majestad de Cristo, ¿no? Y es algo que durante la teología del primer siglo se habló, se predicó, y que en cierto sentido en el segundo siglo tuvo un choque muy importante, de tal manera que la teología empezó, imagínense, el segundo siglo empezó a dañarse, empezó a decaer, ya con una iglesia de alguna manera naciente, una iglesia que no tenía mucho tiempo. La teología empezó a perder de alguna manera un sentido original de la Biblia. No por nada los primeros herejes cristianos que se les conoce fue inmediatamente el nacimiento de la iglesia. A los primeros herejes cristianos se les conoce como los gnósticos, y ellos nacen por el año 70 más o menos. Entonces, o sea, el que se empezara a transversar la palabra de Dios de una manera fue algo totalmente reciente de la iglesia, ¿no? Y no se hable más en el segundo siglo. El segundo siglo pierde totalmente cierta teología, y cuando aparecen hombres, por ejemplo, como Orígenes de Alejandría, recuperan la esencia de la teología bíblica, ¿no? Y entre otros hombres. Posteriormente, durante los siglos, y en el siglo IV precisamente es donde estalla el asunto de ya una declaración de una iglesia totalmente paganizada, una iglesia donde se entró a las comodidades, se entró totalmente como la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo, y de ahí empezó a corromperse tantas cosas como hoy en día conocemos. Pero ¿qué pasa en el siglo XV? No puedo detener mucho tiempo en esto porque es muy poco el tiempo que tenemos, pero ¿qué pasa en el siglo XV? Para esto quisiera dar 2 o 3 pinceladas en cuanto a antecesores
a Calvino, Lutero, Zuglio o Knox, ¿no? Entre algunos otros reformadores. ¿Qué pasaba anteriormente? Por supuesto que hubo luchas por defender la teología bíblica, hubo luchas, y cuando hablamos de defender la convicción, la teología bíblica, era dar la vida literalmente. Por ejemplo, podemos ver a Bernardo de Claraval, podemos ver a Juan Baldo, de ahí vienen los valdeses, o en el caso de Juan Hus, donde salen los husitas, o en el caso del mismo Jerónimo de Savonarola. Jerónimo de Savonarola, por ejemplo, ustedes leen en la República de Florencia, él hablaba precisamente de todo el daño, toda la corrupción que el mismo papado estaba haciendo al pueblo, ¿no? Ese monopolio, esa mentira que le había metido a la iglesia, le costó la vida ser quemado en una hoguera y ahorcado al mismo tiempo, o sea, ahorcado y en una hoguera al mismo tiempo. Maquiavelo en un momento determinado le dijo que era un profeta desarmado. En el caso de Juan Hus pasó lo mismo, un hombre por defender la verdad bíblica terminó quemado en la hoguera. Cuando estaban a punto de meterlo a la hoguera, él dice algo totalmente interesante. Él dice, podrán quemar al ganso, porque traducido Juan Hus, quiere decir ganso. Dice, ustedes pueden matar al ganso, pero no podrán con el cisne que está a punto de nacer. Y Juan Hus existió 100 años antes de la Reforma. O sea, cuando él dice, podrán matar al ganso, pero no podrán con el cisne que está a punto de nacer, realmente era una profecía que este hombre estaba haciendo. Porque 100 años después nace en Alemania un hombre que se llamaría Martín Lutero. Martín Lutero, si ustedes leen, por ejemplo, su vida es totalmente interesante. Hay un libro que me encanta, que ustedes pueden leerlo, que se llama El legado de la Reforma, de César Vidal. Es uno de los más interesantes que he leído en cuanto a la Reforma, porque no solamente abarca el contexto cultural y el religioso, porque cuando hablamos de la Reforma protestante nos basamos solamente en la Reforma de la religión, pero es que la Reforma fue más allá de eso. Hubo una reforma económica, una reforma cultural, una reforma educativa y sobre todo una reforma espiritual, ¿no? Y esto abarcó realmente puntos totalmente interesantes, ¿no? No puedo seguir con esto porque se me va el tiempo, pero quiero hablar sobre los 5 puntos de Lutero, o sus 5 solas de Lutero, que fue precisamente, no voy a decirlas todas, solamente las voy a citar, porque por ejemplo fue sola escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios toda la gloria. O sea, Martín Lutero citó 5 puntos o desarrolló 5 puntos teológicos que eran importantísimos recuperar, que se habían perdido. O sea, no puedo desarrollar esto quizás en algún estudio separado de los atributos de Dios, puedo hablar sobre estos 5 puntos, pero es importante esto, ¿por qué? Porque se había perdido toda majestad, toda gloria y toda honra a Dios. Voy a citar tan solo, por ejemplo, que en la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, la adoración ya no iba dirigida a Cristo. O sea, la adoración ya no iba dirigida a Cristo. Eran demasiados santos que se habían impregnado en el paganismo de la iglesia, que había santos que se les adoraba y se les hacía peticiones por cualquier necesidad. O sea, había santos hasta para dolores de muela, habían santos para la pobreza, habían santos para la salud y había santos para diferentes cosas. Entonces, las oraciones eran totalmente dirigidas hacia santos, y a Cristo ni siquiera se le daba una sola plegaria, y ni hablamos de adoración, ¿no? Estaba impregnada, por supuesto, la adoración a hombres terrenales, ¿no? A hombres que vivieron en este mundo y que realmente pues simplemente llevaron una vida tratando de agradar a Dios, pero jamás fue su intención que fueran adorados. Y esto era un error y era un asunto totalmente fatal que estaba pasando en la Edad Media, porque había un negocio de indulgencias, había un negocio de milagros falsos, donde santos lloraban sangre y muchas cosas que hasta hoy en día han llegado a nuestro tiempo. Y bueno, yo creo que al Papa León X no le hacía mucho daño el que le llegara demasiado economía, no le hacían ruido que la gente fuera engañada, mientras tanto él pudiese cobrar aquellas indulgencias y generar dinero corrupto, ¿no? Por causa del clero. Y esto a Lutero realmente le causó demasiado coraje y decide hacer la reforma, creando las 95 tesis sobre la iglesia de Wittenberg. Creo que es un asunto que él hace precisamente esto, y uno de los puntos más importantes, o los 2 puntos de Lutero, era precisamente solo a Dios la gloria y solo Cristo. O sea, centrar la adoración
centrar la majestad, centrar el centro de nuestra reverencia a Cristo, que se había perdido totalmente en la Edad Media. Lo que hacen Lutero con la mano de grandes teólogos como ya decía John Knox, Juan Calvino, Zuglio y entre otros reformadores. Y no está de menos mencionar la Contrarreforma entre mentes brillantes, que no es nada despreciable sus obras, como Fray Luis de Granada y entre otros personajes que pueden ustedes encontrar de la manera más seria en los libros de la editorial Bach. Bueno, creo que Lutero hace un trabajo totalmente extraordinario recuperando la majestad de Cristo para la iglesia. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, con la ayuda de Dios, se recupera esto y posteriormente ustedes ven la iglesia en el siglo XVI, XVII y hasta nuestra fecha, las generaciones posteriormente se basaron y se agolparon hacia la teología bíblica, donde había totalmente una adoración a Cristo, dejando a un lado todo aquel paganismo que se había impregnado en la iglesia. Y por eso lo decía hace un rato, que parece ser que necesitamos otra reforma, porque en la mayoría de las iglesias se ha perdido la majestad de Dios, la reverencia, ese estilo de vida reverente totalmente a Dios. Y es algo que debemos de recuperar, es algo que debemos rectificar, ese grande error del concepto acerca de la majestad de Dios. Necesitamos rectificar ese error acerca de la majestad de Dios. A veces entramos a las iglesias o de alguna manera oramos de una manera totalmente irreverente, hablamos como si Dios, un Dios majestuoso, no nos escuchara, y hablamos de una manera irreverente, nos expresamos de una manera irreverente, hacemos las cosas de una manera totalmente sin mucha seriedad. No le dedicamos a Dios el tiempo y no le dedicamos al ministerio el tiempo y la reverencia que se necesita. A veces lo queremos hacer a las prisas. Por ahí escuché un dicho muy famoso que pues es para Dios, hay como se vaya, al cabo es para Dios, y es totalmente contrario. Si es para Dios tenemos que hacer algo totalmente serio, algo totalmente con mucha reverencia, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha seriedad, porque sabemos que estamos hablando de un Dios totalmente majestuoso, y es algo que no podemos nosotros quitar el dedo del renglón. Porque quizás tenemos la idea de Erasmo de Rotterdam. Él dijo en cierto momento, Lutero le dijo a Erasmo de Rotterdam su concepto de Dios, y después de haber escrito Erasmo algunos escritos que no son nada despreciables también, y Lutero le decía, es que tus conceptos de Dios son demasiados humanos, ¿no? Y ese es el concepto que tristemente mucho cristiano tiene. El concepto de la majestad de Dios es demasiado humano, ¿no? Y esto va más allá, esto no puede ser humano, esto es totalmente eterno. Dios no se puede medir por el concepto humano, se tiene que medir desde el concepto del alma, del corazón, de la adoración profunda, y esto es lo que necesitamos recuperar como cristianos. Necesitamos una reforma en nuestro corazón, en nuestra mente principalmente, cambiar ese concepto de la majestad de Dios, de que la majestad va más allá de una majestad terrenal, de una majestad de los hombres. Si vemos que los hombres rinden majestad, si vemos que los hombres rinden gloria y rinden cultos y rinden de alguna manera reverencia a los reyes, nuestra adoración, nuestra reverencia tiene que ir más profunda. El apóstol Pedro decía, hemos visto su majestad. Sentó a la diestra de majestad, dice el escritor de los Hebreos. O sea, hay una majestad, hay una corte celestial totalmente sublime que un día la daremos a conocer. Un día estaremos delante de esa majestad gloriosa, y si aquí no damos la adoración, y si aquí nosotros no rendimos un culto totalmente de reverencia cuando lleguemos a la presencia de Dios, será un lugar totalmente desconocido para nuestras vidas, para nuestras almas, porque no llegamos a conocer a ese Dios de majestad. Así es que esa es la invitación, queridos hermanos, queridos amigos, a que tenemos un Dios totalmente majestuoso que trasciende toda majestad del hombre. Con esta terminamos nuestra sesión, y que el Señor les bendiga.